Hola, bienvenidos a otra edición de Política Ilustrada, un espacio donde platicamos de libros, de comunicación política, de marketing político y de todos aquellos temas que nos puedan ayudar a hacer mejores prácticas en campañas, en comunicación de gobierno, etcétera. Hoy vamos a hablar de un libro fabuloso, un clásico contemporáneo que ya es un libro consagrado, y como les había platicado, se trata de Influence de Robert Cialdini, La psicología de la persuasión. Este libro, si bien se publicó ya hace más de 30 años, es un libro que pues ha pasado precisamente la prueba del tiempo. Ha sido un libro que llegó para quedarse y que hay una razón para ello. El libro es el resultado del compendio de más de 30 años de investigación en torno a cómo lograr que la gente nos diga que sí. Por eso está, digamos, en el buró de cabecera de los que se dedican a las ventas, de aquellos que de alguna u otra manera viven de venderle a los demás, de vender productos, ideas y por supuesto productos políticos. El libro está dividido en 7 capítulos, uno introductorio, y los 6 restantes son precisamente la división de cada uno de esos principios que que ya les compartí hace algunas horas, los 6 principios universales de la persuasión, que son estos: la reciprocidad, la consistencia, la aprobación social, la simpatía, la autoridad y la escasez. Vamos a ir platicando uno por uno. Primero, hablemos de la reciprocidad. La reciprocidad no es otra cosa que esa sensación que se queda cuando sentimos que estamos en deuda con alguien, ¿no? Alguien nos hace algún obsequio, tiene alguna atención especial con nosotros, y entonces se genera esa sensación de que estamos en deuda con el otro, y no es una sensación necesariamente agradable, y eso nos lleva incluso a realizar actos que nos pusiera como que equilibrara la balanza, pero que no necesariamente la deje por iguales, ¿no? Pone varios ejemplos Cialdini, el autor, sobre esto. Por ejemplo, recordarán ustedes esta empresa multinivel muy famosa, Amway. En Amway, en su manual de carrera, tenía un fragmento donde mencionaba un producto que le llamaban el bug. El bug no era otra cosa que un producto que se dejaba con el cliente potencial en su casa durante 24, 48 o 72 horas, 76 horas, para que la gente lo probara, para que esa persona lo probara. Y por supuesto, los que recibían esos productos, los que se quedaban con el bug, eran personas que tendían a realizar una compra, a concretar una compra muy por encima de otros que nada más veían un catálogo o que nada más se les hacía una exposición. Hace a lo largo del libro el autor una serie de ejemplos políticos, porque al final en política estamos vendiendo productos y lo hacemos constantemente, y así hay que hacerlo. Lo repito constantemente, pero el tema de la venta política, de la venta de un candidato, no es a lo largo de la campaña, es previo a la campaña y por supuesto en la capitalización que nos permite ese periodo. En Estados Unidos hay un concepto muy común que utilizan las organizaciones políticas locales y los candidatos que están buscando tener una penetración inicial, digamos, en determinado territorio, el grassroots, digamos, las bases, los militantes y los simpatizantes que están a nivel de base. Una de las grandes estrategias que siguen, y que está basada en el principio de la reciprocidad, tiene que ver con hacer algún pequeño favor político. Eso yo creo que cualquier político de pueblo lo sabe. El tener alguna pequeña atención con un ciudadano, eso al final nos permitiría pedirle que nos refiera a otras personas para hablar con ellas, invite a alguien a un evento, lleve propaganda a cierta persona. Es altamente efectivo esa situación. El tema de la reciprocidad lo vemos constantemente, incluso en el súper, ¿no?
Llegamos, vamos caminando en los pasillos y siempre hay alguien ahí ofreciéndonos una prueba del producto. Bueno, esa estrategia lo que está buscando es precisamente que después de recibir el pequeño probete, la pequeña regalo, la gente concrete una venta o se sienta comprometida a ser recíproca la atención y concretar determinada transacción. El segundo punto, el segundo principio es el de la consistencia. A todos los seres humanos nos gusta pensar que lo que decimos y lo que hacemos está perfectamente bien en línea, lo cual por supuesto no es verdad. Cuando observamos lo que normalmente hacemos y decimos, no necesariamente es así, pero cuando alguien nos lo hace notar, el principio de la consistencia es fundamental. Hay varios ejemplos de ello. Por ejemplo, las niñas Scout en Estados Unidos que venden galletas. Si en algunos de los estudios que se mostraron es que si se hace la llamada primero, de que si la persona que está contestando el teléfono apoya a determinada causa, apoya a las niñas Scout, apoya a las personas en condición de calle, y luego se le pregunta si haría una compra de galletas o de lo que sea para apoyar esa causa, nada más por haber planteado esta primer pregunta, lo que sucede después es que hay una venta, porque nos gusta parecer al menos que lo que decimos al principio se mantiene después, aunque no haya una relación directa. En términos políticos, muchas organizaciones en Estados Unidos llegaron a comprender que cuando poco antes de la elección le hablaban a los electores y les preguntaban si consideraban que era probable que salieran a votar, por supuesto la mayoría de la gente consideraba que lo iba a hacer muy por encima de la realidad. Pero entonces esos grupos de control, los que recibieron la llamada, tenían una propensión mucho mayor para salir a votar que los que no. Porque tan solo con el plantear una pregunta, una situación que le hace a la gente pensar en lo que va a hacer a continuación, eso es lo que le da un profundo éxito a esto. Veamos el tercer punto. El tercer principio de la persuasión es la aprobación social. Todos, nuestro primer indicio de qué debemos hacer, de cómo comportarnos, tiene que ver con qué hacen los demás. La presión social es sumamente potente al momento de decidir nuestro curso de acción. Y hay muchos ejemplos de ello. También hay ejemplos negativos. Uno que a mí en lo personal me marcó mucho y que es un ejemplo clásico, negativo de la aprobación social, en inglés se llama social proof. Es el caso de Catherine Genovese, que una mujer en 1964 en Queens, Nueva York, fue atacada durante 35 minutos 3 veces por un tipo que la acuchilló hasta que finalmente la mató. Bueno, el tema o lo llamativo del caso es que casi 40 personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y ninguna, no solo no intervinieron, sino que no hablaron a la policía hasta que el hecho ya había ocurrido. Estamos hablando de un homicidio que no fue un tema rápido, fue algo que duró largo rato y que provocó una serie de artículos y de investigaciones con respecto a por qué la gente ni siquiera intervino, ni siquiera hizo una llamada al 911, por qué no pasó nada. Y gran parte de los resultados que arrojó la investigación es que la gente pensaba que alguien más lo iba a hacer, porque era evidente que había más personas observando lo que estaba pasando, pero nadie hizo nada. Uno de los aspectos interesantes de este libro es que, si bien nos plantea cómo se utilizan estas tácticas para persuadir al otro, nos plantea también cómo evitar ser víctimas de esas situaciones, de esos sesgos cognitivos o de esas tácticas mercantilistas. Una de las recomendaciones prácticas muy importantes que plantea el autor, hablando de la aprobación social,
es cuando hay algún accidente, cuando se pretende que alguien haga algo, es necesario hablar directamente con esa persona, ¿no? Si hay un accidente y se pide ayuda, en lo general es menos probable que alguien actúe que si se le dice, oiga usted, por favor, el señor de la camisa azul, puede llamar a la ambulancia o algo por el estilo. Cuando se individualiza a una persona, entonces logramos sacarla de esto que llamamos el social proof, lo que los demás están haciendo, nadie está haciendo nada, entonces yo tampoco lo hago, y lograr que la gente reaccione. Otro ejemplo negativo al respecto es el efecto Werther, que viene de la novela de Goethe, donde un personaje que lleva este nombre se suicida. Lo interesante del caso es que después de la publicación de la novela ocurrieron una serie de suicidios en Europa, y lo que arrojó en aquel momento, lo que fue el primer aprendizaje del efecto de los medios o el efecto de los contenidos sobre la población, es que se replican. Gran parte cuando se publica una historia de suicidio muy notable en los medios, tienden a despegar los suicidios. Eso es una de las grandísimas responsabilidades que tienen los medios de comunicación, de no difundir, de no hacer nota, algo que además no es nota, porque provoca que otros tengan esos mismos comportamientos. La aprobación social se puede generar, y el último libro del autor de Cialdini tiene que es Persuasion, es como un juego de palabras, persuasión, pero poniendo, digamos, el pre antes de la palabra. Habla de cómo la aprobación social, digamos, la social proof, se ha vuelto cada vez más potente, porque ahora tenemos todos los medios sociales, ¿no? Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter y demás, donde se pueden crear estos consensos de lo que está bien, de lo que está mal, del tipo de país que se quiere, etc. Entonces, el generar una aprobación social sobre un determinado personaje político es el éxito mayor que podemos tener en la venta de ese personaje. El cuarto punto, la simpatía o liking, ¿no? Es algo más o menos de sentido común. Cuando alguien nos gusta como personas, cuando alguien nos cae bien, cuando alguien particularmente se parece a nosotros, que es parte también de la aprobación social, le hacemos más caso. Por eso normalmente los equipos de ventas, las empresas que necesitan conectarse con determinados segmentos, hacen que esos vendedores, esos ejecutivos, esos que van a tener el contacto con determinado individuo, compartan la edad, compartan intereses, o por lo menos los espejen. Encontrar algo que me conecte con ese personaje para entablar primero una determinada microrelación, llamémoslo así, para entonces venderle algo. Y eso es algo de lo que platicamos constantemente en las conferencias, ¿no? Primero encontrar algo que tengo en común con quien está enfrente a mí, para entonces entrar con las ideas o los planes o las propuestas. Lo primero es establecer un terreno común, y la simpatía, de eso se trata. Primero entablar, digamos, esos gustos personales con los que comulgamos, para entonces concretar una transacción. Aceptamos siempre mejor al que nos cae bien. Y aquí entra un concepto que me gusta mucho a mí, que es el efecto halo. El efecto halo no es otra cosa que lo que ocurre cuando alguien nos gusta, nos cae bien como personas. Todo lo que esa persona dice, todo lo que esa persona opina, todo lo que esa persona muestra como un gusto personal, lo aprobamos. Nos parece bien, nos parece positivo. Ya cuando alguien se ha enamorado del candidato, yéndonos a lo político, es muy difícil que alguien tome con todo el peso una crítica, un ataque político, un periodicazo. Cuando alguien ya se enamoró del candidato, ya se enamoró de este personaje, entonces esa persona difícilmente va a sentir los efectos de esa campaña negra. Por eso es altamente importante lograr primero esto y luego lo demás. La campaña es antes de la campaña. El quinto punto es el de la autoridad.
Hay un experimento muy interesante de Milgram que hace con respecto a una persona que recibe instrucciones de una autoridad en un experimento, y lo que hace es picar botones y cada botón va generando choques eléctricos a una persona que está ahí amarrada en una silla. Cuando se hace previo a que se haga el experimento, se le pregunta a una serie de psicólogos, bueno, ¿cuántas personas creen que van a llegar hasta el último punto, ¿no? El choque eléctrico que puede ser letal? ¿Cuántos irán a picar ese botón bajo instrucciones de una persona, ¿no? Y no rebasaba ni el 5%. O sea, la mayoría pensaba que iba a ser prácticamente nada más psicópatas, sociópatas que iban a disfrutar hacerlo. Resulta que 2/3 de las personas que entraron en ese experimento utilizaron hasta el último botón, a pesar de que veían que la otra persona, que era un actor, no estaba recibiendo choques eléctricos en la realidad, pero estaba demostrando dolor, y 2/3 de ellos lo hicieron, lo que nos habla de lo profundo que está en nuestra mente el principio de la autoridad. No la cuestionamos. Gran parte de las tragedias políticas de muchos países parten de la idea de que la autoridad tiene razón por ser autoridad. El principio de la autoridad lo que nos lleva es a no pensar, porque es un acto reflejo, está condicionado. Todos estos principios los tenemos muy enclavados en nuestra mente. Primero los sentimos y luego actuamos. Pocas veces intervienen los pensamientos racionales antes de ellos, y eso es lo que lleva a que la inmensa mayoría de las personas sea afectada por ellos, y el principio de la autoridad es clarísimo. El punto número 6, el principio número 6 es el de la escasez. Muy explotado en marketing comercial, y que tiene que ver con la idea de que aquello que es poco disponible, aquello que se nos niega, es lo que más deseamos. Y aquí se mezcla un poco con el sesgo de aversión a la pérdida. Se siente mucho peor perder una cantidad de dinero que ganar esa misma cantidad de dinero. No nos gusta perder, no nos gusta que nos nieguen algo, sobre todo cuando ya lo alcancé, cuando ya tengo un derecho, cuando ya tengo una determinada ganancia, cuando ya tengo algo en el bolsillo y alguien me lo quiere quitar. Entonces hay una reacción mucho más agresiva. Estos son los 6 principios de la persuasión de Robert Cialdini, y es un libro muy interesante porque en realidad es un arma. Este libro es un arma, tanto así que parte al final del libro lo que hace el autor es hacer un planteamiento ético, ¿no? De cómo esto puede utilizarse para el mal, por decirlo de alguna manera, pero es muy importante utilizarlo para resarcir la relación entre nuestros gobiernos y la ciudadanía. En la medida que entendamos qué es lo que hace que la gente salga, compre, se acerque, entonces podremos hacer un mejor uso de estas técnicas que se desarrollaron de muchos libros, tienen como origen Influence, y es un clásico, es un libro altamente recomendable, no solo para aquellos que quieran involucrarse en política. Yo creo que repito mucho el que todos los candidatos deben de leer este libro y toda la gente de su equipo, pero este es un libro fundamental, y estamos empezando con libros que son de cabecera, que son libros que hay que leer, y que todos los demás, bueno, pues los que iremos leyendo, muchos de ellos tienen como base estos de los que hemos estado platicando. Espero que lo lean, que lo consigan. Me parece que hay versiones todavía en español como Influencia, y bueno, pues es un libro altamente recomendable. Espero que lo disfruten, y esa es la recomendación de esta semana: Influence, The Psychology of Persuasion, de Robert Cialdini. Muy buenas noches a todos.